Desde relatos bíblicos hasta historias orales de tradiciones primitivas más antiguas que el Génesis, han utilizado la idea del fin para atemorizar y disciplinar a las poblaciones humanas. Pero el fin puede ser entendido de otra forma, y eso está al alcance de todos. Todas y todes. Y todis. Apocalipsis Feliz, un programa de radio que podría ser el último de la radiofonía mundial, te espera por La Lechuza. Dejo para el final el obvio resultado de haber bebido de las fuentes vulgares de la verdad. Nunca seremos más jóvenes que hoy, jamás volveremos a ver a nuestros muertos. El tiempo no retrocede, el amor perfecto no existe. Hay un verso que siempre está a punto de revelársenos y que no escribiremos nunca. Para los hombres, de verdad, este no es el final de sus sueños, sino más bien el principio. Muy, pero muy buenas tardes, noches. Escuchábamos las palabras de Alejandro Dolorina por el querido hermano y a quien saludo ahora, Germán Montoya. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, ¿vos, Mati? Bien, apreciando el atardecer más hermoso del mundo. El último puede ser de la radiofonía argentina también en este Apocalipsis Feliz. Y la pucha, qué lindo que es estar vivo, loco. ¿O no? La verdad que sí. Como, bueno, cuando buscaba estas palabras, ¿no? Que la verdad me gustan mucho. Las llevo a veces como bandera, ¿no? Y decía, o sea, venía pensando cuando venía caminando, mientras el sol se ocultaba entre las nubes, decía, che, hoy es un gran día para terminar. Hoy es un gran día para finalizar. Un gran día para finiquitar. Un gran día para fenecer. Y así podemos buscar un montón de sinónimos para decir que es el último. Es el último Apocalipsis, que por lo menos es la nave en donde nosotros hemos estado piloteando este año. Hoy finiquitamos este Apocalipsis. Hoy nos entregamos a la explosión. A lo que sea, a lo que vaya a pasar, a ese gran caos. El caos, la explosión, la expansión. A partir de eso nace el universo, ¿no? Exactamente. Así que a dejar que las cosas se expandan a partir del caos y de la explosión. Hoy, el último programa de este ciclo. Festejan los refutadores de leyendas. Lo festejan, obvio. Festejan los refutadores que, bueno, estos ángeles grises dejan por lo menos la radiofonía en conjunto. Tal vez no en el sentido de que, bueno, seguimos participando en otros programas, pero no en el ida y vuelta entre Matías y Germán, que no se da en otros programas, que no se da porque, bueno, hay otras personas, hay otra impronta, pero como decía ahí, ¿no? No es el fin, sino un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo de otras cosas. Es un comienzo de otras cosas. ¿Es necesario que las cosas terminen para que empiecen otras? Obvio, si no, no se evoluciona. ¿Es necesario haber pasado esto para llegar a otro lado? Obvio, si no, no funciona. Así que, felices. Hoy vamos a tener un programón, vamos a tener en estudio. Este año Apocalipsis Feliz tuvo un perfil mucho más con respecto a la salud mental, laburando de los lugares más humildes que se puede aportar desde esta radio, la más escuchada, la primera comunitaria de San Juan. Y la verdad que ha sido un lindo ciclo. Apocalipsis ha ido mutando año tras año y este año tocó ir un poco más profundo a cómo pensamos, qué pensamos y hacia dónde. Y para terminar este ciclo, nada mejor que las invitadas que van a estar en un ratito acá, Vanessa Cedeño y Jimé Alcota, que son psicólogas
militantes, activistas de los derechos humanos y la salud mental. Vamos a estar charlando largo y tendido. Salud mental, justicia social, salud mental. Y salud mental. Y salud. Salud mental y justicia social, salud mental y lo que nos pasa como justicieros sociales. Totalmente. Porque yo creo que ya hemos tomado esa impronta desde nuestra pequeña trinchera de ser, ¿no? Quienes impartamos eso que se nos quitó. Sí. Eso que se nos arrebató. Y eso que quieren seguir arrebatando a veces. Porque, bueno, justo te veía un estado tuyo, Matías, bueno, ayer cuando terminamos el programa, estaba fresca la noticia. Estamos hablando de Sin Pluma en la Lengua, el programa que hago con Guillermo todas las mañanas. Sí, sí. Leía la noticia de que se le daba de baja el 100% de la cobertura de los medicamentos por parte del PAMI hacia los jubilados. Esta mañana lo estuvimos hablando ya más con más detalles. Después lo veía en tu estado. Después pensaba, digo, mierda, che, se puede ser tan hijo de la chingada, hijo del diablo, hijo del diablo. Hijo del diablo, como diría el hermano. Como diría algún pastor. Chávez. El Claro, pastor Chávez, hijo el del diablo. Chávez. Y si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas, diría Chávez. Pero no, es fuerte ver que se metan con los más desposeídos, podríamos decir, o con los que dieron todo y ya están terminando su ciclo diciendo quiero descansar, pero también ya empiezan las enfermedades, empiezan los problemas, pero bueno, quiero tener un buen fin de vida, un buen apocalipsis feliz, tranquilo, poder acceder a mis medicamentos, que también, póngale, que ha hecho el esfuerzo, todo el trabajo de una vida y se compró un lote, se compró un auto, pudo acceder a su propia casa y por eso no pueden recibir los medicamentos. No. A la vista está que acá vienen simplemente a seguir destruyendo todo eso que la justicia social, la soberanía, la independencia económica en algún momento, cada tanto cuando aparecía en este estado nacional, generaba una ascendencia social, que es la famosa denominada clase media, esa clase que no es ni nada más ni nada menos la clase laburante, la clase trabajadora, la pequeña pyme. Bueno, todo aquello que es cierto cuando ellos vienen a decir que vienen programados a destruir todo un modelo que en la Argentina se llamó justicialismo y que generó ascendencia social, acceso a la salud, a la educación, obvio, con un montón de fallas, pero que dejaba más cercano y no invisible a una sociedad. Hoy ellos están sistemáticamente destruyendo y tratando de romper ya esa barrera, lo poco que queda de clase media a partir de estas medidas. Y es lamentable que haya tanta gente que aún esté creyendo que después de esto vamos a estar bien. No vamos a estar bien. Si sigue esto así tan progresivamente. Progresistamente. Ah, no, perdón. No, progresivamente. Yo coincido con Bengolini y basta de culpar a los progresismos de la estupidez que no pudimos asumir y hacernos responsables como ciudadanos conscientes y actualizados de derechos. Así que, bueno, vamos con el tema de Iron Maiden. Arrancamos con el primero. Sí, The Trooper. Why Iron Maiden? Yes, que estuvieron acá en Argentina hace poquito. Vamos con eso, cambiamos de aire. Ah, ¿por eso? Ah, ya le preguntaba why, ¿por qué? Why. Why Iron Maiden? Porque estuvieron acá. Hemos vuelto, Germán, hemos vuelto. ¿Qué dice usted? Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos, pero cada vez que escucho Iron Maiden me dan ganas de tomar un mate. Aguante la H. Aguante la H.
Che, es impresionante, es impresionante. Sabemos que ya vamos a estar charlando, vamos a estar más extendidos. Bueno, vamos a hablar de la vida cotidiana, pero... ¿En qué año surge Iron Maiden, Germany? En los 70, si no estoy mal. ¿Ah, sí? A ver. Iron Maiden. Falleció el primer cantante el otro día. Nico McBrien se llamaba el otro cantante. Iron Maiden, una banda británica de heavy metal fundada en Londres en 1975 por el bajista Steve Harris, considerada una de las agrupaciones más importantes y representativas del género. Han vendido más de 100 millones de discos en el mundo a pesar de haber contado con un poco de apoyo de los medios masivos durante la mayor parte de su carrera. De la banda ha basado su éxito en llegar directo a los aficionados, grabando discos de alta calidad y con destacadas actuaciones en vivo. La agrupación ha obtenido el reconocimiento con el premio Ivor Nobel y bueno, en el 75. En el 75, loco, el 75. ¿Llevan qué? ¿40 años? Y no más. 75, 50, 49. No, 49 años, casi 50 años, Casi 50 boludo. años. Boludo. El que falleció es Paul Diano, es el primer cantante. Sí. Después Cliff Burr también cantó. Bueno, participó Blaze Bayley, Dennis Stratton, Doug Sampson y Thunderstick. Pero el cantante actual, el que le pone la voz muy poderosa, es Bruce Dickinson. A ver. Así me gusta, ¿viste? Cuando va a empezar a tocar una banda, empiezan las distorsiones ahí. Bueno, tercer, cuarto bloque, ¿por dónde vamos? Tercero. Pero en realidad es... No, es el primer bloque de la primera hora, es la primera hora. El Sí. bloque se divide cuando hay propaganda en el medio. Sí, entonces Sí, sería primer bloque. De, Nada más que con 2 temardos. Con 2 temardos, porque estamos escuchando a Iron Maiden, que ha estado en Argentina y estuvo buenísimo. Estamos con las invitadas de hoy y con las que vamos a cerrar este ciclo de Apocalipsis Feliz, en los cuales ya estamos empezando a duelar. Así que, bueno, darle la bienvenida a Vanessa Cedeño y a Jimena Alcota. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo va? Bien, muy bien, Mati. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Contesta de estar acá con un amigo y con una radio que también es amiga. Sí, bueno, gracias también por la invitación y bueno, comparto lo que dice Vanessa. Venimos a charlar entre amigos. Bueno, buenísimo. Sí, venimos a hablar de... Este año el programa Apocalipsis Feliz tuvo un enfoque hacia un poco la salud mental, un poco desde distintos tratamientos, principalmente hubo una línea más fuerte con el psicoanálisis, pero hubieron otros invitados como espiritualidad andina con Martín Agudo, estuvimos con Luisito que viene de la línea transpersonal y también con una... ¿Cómo se llamaba la actriz? Ay, me olvidé. La actriz que trabaja salud mental. Con Eli. Con Eli. Se le escapaba la tortuga así. Estuve charlando con Eli también. Bueno, con Chinaski, con Matías, con Alele o Aleli, no me acuerdo el nombre. Bueno, un montón de colegas de ustedes, principalmente. Y hemos estado hablando un poco la salud mental en lo cotidiano, desde temas que nos hacen, desde las palabras que nos hacen principalmente. Hemos pasado por lo que es la crueldad, lo que es el amor, lo que es el duelo, lo que es cómo se siente uno hoy en las relaciones humanas, en los lazos, en los vínculos. Y bueno, y qué bueno poder terminar este ciclo hablando de algo que engloba todo esto, que nos hace humanos, que son precisamente, y de donde ustedes pertenecen y están permanentemente activas y militantes, que es desde el Foro de Derechos Humanos y Salud Mental. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por venir, por darse su tiempo. Sé que son personas que tienen una agenda de laburo, por suerte, bastante apretada. Sabemos que no es porque son mis amigas, son muy buenas profesionales y eso les demanda que todo el tiempo tengan una agenda ocupada. Y así que los que están escuchando al otro lado, sépanlo.
Y Sepan bueno, que es nuestro amigo. Por eso dice. claro, por Gracias, favor. Mati. Realmente las conozco de hace muchos años y sé el compromiso que tienen con el otro, la otra, el otro. Así que eso es muy importante. ¿Por dónde empezar para preguntar? Yo me había quedado pensando un poco Sí. en esto que vos decías, bueno, que has tenido diversas entrevistas orientadas desde la salud mental, vinculada con diversos temas, y en realidad lo primero que me remite, digamos, es a empezar por la definición de la Ley de Salud Mental 26657, que dice justamente que la salud mental es un proceso determinado por diversos componentes históricos, culturales, biológicos, psicológicos, socioeconómicos, ¿sí? Y que estos componentes se van a dar en un interjuego, ¿sí? De un entramado social en donde se van a construir y se va a construir subjetividad, y que esto se basa en la concreción de derechos humanos y sociales. ¿Por qué decir esto? Porque, bueno, generalmente se asocia lo que es salud mental a la ausencia de enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Y en realidad es un proceso, esto contrariamente al modelo hegemónico que propone como la presencia o la ausencia de enfermedad y netamente dependiente de lo biológico. Nosotros vemos cómo las vinculaciones, las crisis económicas, las recesiones económicas, inflación, discursos de odio y un montón de factores que podemos encontrar en el entramado social influyen en el proceso de bienestar del individuo, ¿sí? Esto hace que actualmente, por lo menos desde mi punto de vista, los sujetos nos encontremos en una época de crisis, inevitablemente porque, bueno, ¿de qué salud mental vamos a hablar si no hay justicia social? ¿Sí? Si no hay derechos humanos garantizados, el acceso, ¿sí? De igualdad de oportunidades, las transacciones laborales justas, no sé, la distribución de las riquezas. Sin justicia social, básicamente no hay derechos humanos, y esto nos lleva a abarcar un montón de temas que creo que los has abarcado vos muy bien en todos estos programas. Buenísimo, ya ahí ya tenemos una definición para empezar, y más en esta época en la cual está tan cuestionados los derechos humanos y todo el tiempo están siendo bombardeados. Uno cree que es una cuestión sectorizada, pero no, está todo entramado para que es como que van prendiendo una mechita, van destituyendo derechos todo el tiempo. En un lado de repente te dicen te vamos a sacar la medicación de los jubilados, o sea, un acceso a la salud, y al rato estamos viendo que salen esta mañana, ya, esto fue ayer, lo de los jubilados. Hoy ya salen con que quieren empezar a cobrar arancelamiento a personas del extranjero que estén estudiando en universidades públicas y que accedan a la salud. Entonces, ellos mismos juegan con esta institución de derechos, y así han hecho con la cuestión de poner de nuevo en el tapete la cuestión de derechos humanos con respecto a la educación. Perdón, me colgué. Volver a cuestionarnos con respecto a los genocidas, si realmente la nueva teoría de los dos demonios. Entonces, hay toda una cuestión ahí de entramado que hacen que todo el tiempo se esté, uno no tenga tiempo, no pueda alcanzar a hablar de un tema y ya está saltando otro, y esto nos está llevando en todo momento, no sé si una cuestión de paralización o de tanta resistencia que te quedas quieto, ¿no? Porque una cosa es resistir y avanzar, y otra cosa es estar resistiendo, y cuando uno empieza a resistir empieza a retroceder más que avanzar, si es solamente el plan, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué piensan. ¿Ustedes creen que esto es cuestión de esta época, o todas las épocas se presentan estas grandes crisis desde una mirada, ¿no? Desde una mirada, digamos, analítica? Porque recordemos acá que ustedes también vienen de una línea más del psicoanálisis de esta cuestión, pero ¿desde dónde piensan que es de esta época, o es permanente este combate y esta lucha de modelos
y de quitas y a veces de suma de derechos y a la vez quita y todo el tiempo está. No sé si se comprende el quilombo que estoy haciendo en este momento en el palabrerío. Más o menos, mira, yo no sé si desde el psicoanálisis se podría dar una respuesta, eso creo que en todo caso se podría responder más desde una teoría marxista en relación a la lucha de clases o los conflictos entre clases sociales. Sí me quedo pensando, no tengo respuestas, pero sí la pregunta, ¿no?, de si podemos visibilizar o visualizar esta trama o este entramado del que vos mencionás como algo que en algún punto es intencional, ¿no? Esto de te bombardeo, te quito por acá, después te la dibujo por allá. Sí, ¿qué se busca con este entramado y quién? Quizás sería como interesante pensar, o para qué. Yo creo, te escuchaba hablar y pensaba, digo, bueno, si hablamos de derechos humanos, estamos hablando de un concepto que empieza a tener como mucho peso a nivel internacional, ¿no? En los años 48, que es cuando se hace la Convención Internacional de Derechos Humanos, se constituye la ONU, post-genocidios, post-guerras, Segunda Guerra Mundial específicamente, ascenso del nazismo, del fascismo, y que ahí había un consenso internacional en torno a cuál era el rol de los estados, ¿no? Pensemos, no sé de dónde esa distorsión. Bien. Bueno, pensemos también en que era una época donde el tipo de estado que se había constituido y que estaban constituidos en ese entonces eran estos estados de bienestar, donde de repente la función del Estado era garantizar los derechos de todas las personas y resguardar en lo económico también algunas cosas, ¿no? Podríamos pensar entonces cuál es la propuesta de Estado que hoy se está promoviendo, ¿no? Si de repente el paradigma de los derechos humanos cuadra, encaja, es posible en el tipo de modelo de Estado que hoy se está pretendiendo instalar. No sé si más o menos se entiende lo que voy, Sí, ¿no? se entiende, sí. Como que me da la impresión que si uno trata de pensar, ¿no?, qué es lo que encubre o por qué se está generando esta trama, creo que la posible respuesta puede estar en torno a qué tipo de Estado se está A la ausencia de derechos humanos, sino que sabemos que en el continente africano está pasando, en Latinoamérica fue sistematizado, en el único lugar, no es casual, y creo que por eso también hay un leve ensañamiento con Argentina, que es el otro lugar, el otro extremo, en donde también se vuelve a discutir con respecto a los genocidas de la última dictadura, ¿cierto? Sí, yo creo que acá vos has dicho algo que es fundamental. Esto es un fenómeno global. A veces nosotros tendemos como a pensar que son pura y exclusivamente fenómenos que se dan nacionalmente, y esto es un fenómeno global. Es un fenómeno de época en donde hay, bueno, muchos factores, creo que hay que tener en cuenta, ¿no? La tecnología, lo que la pandemia ha, digamos, dejado en alguna instancia, que si bien no ha pasado hace mucho, es como que un poco se ha dejado de hablar de lo que ha implicado haber atravesado como especie la pandemia con todo lo que eso implicó, ¿no? Por eso, ¿sabes? no sé, eso, ¿no? Creo que hay que pensar un poco. Hay, digamos, sectores que seguimos apostándole a una perspectiva de derechos, a pensar, por ejemplo, la salud mental desde paradigmas más complejos, y la complejidad implica hacer todos estos análisis, ¿no? Y no nos podemos simplemente reducir a, como decía Vanessa, la mirada biologicista del ser humano, o simplista o reduccionista, y tenemos que mirar un poquito más allá, en una época donde se nos está invitando a no pensar, a que todo sea breve, todo sea corto, todo sea rápido, todo sea ya. Y bueno, no. Germán, Sí, no, si querías hacer una pregunta. estaba hablando del tema de la pandemia y esta mañana leíamos una noticia con respecto a la revista Forbes, o sea, no es que sea el manifiesto comunista el que lo estaba diciendo, que hablaba, por ejemplo, de que durante la pandemia los
30 argentinos más ricos se hicieron muchísimo más ricos, en el sentido de que pasaron, vamos con Marco Galperín, tenía una fortuna de 4.000 millones de dólares en el 2020 y al día de hoy está en 8.000 millones, o sea, se duplicó. Lo mismo pasó con la gente de la farmacéutica, lo mismo pasó, bueno, con diferentes. Y se ha visto en la mayoría de las personas que no están dentro de este grupo de las personas más ricas del país, que están mucho más tristes, mucho más recaídas en todo o sea, en lo general, todas las personas, como que todavía le está costando salir de eso que ha pasado ahí en el medio. Sí. No sé cómo lo ven ustedes ahí. Mira, básicamente, bueno, también volviendo a lo que decía Mati en cuanto a lo que son las crisis. Sí. Si esto es solo de ahora o de siempre, hay crisis evolutivas que, bueno, son transversales y que todos las sufrimos por, no sé, la llegada de los hijos, el ingreso a un trabajo nuevo, cosas que van transcurriendo en la vida. Pero también están las crisis circunstanciales, que una podría ser la pandemia, por supuesto que la crisis económica que estamos viviendo ahora. Y nosotros pensemos que si una persona que se encuentra en crisis se va a encontrar probablemente en un estado de alerta y de estrés. Sí. El estrés es como cuando vos ponés quinta fondo en un vehículo. Si lo tenés en quinta fondo un montón de tiempo, ese vehículo va a empezar a funcionar mal. Y es lo mismo que pasa con las personas cuando están atravesando una situación de inestabilidad. Si vos no tenés un plato de comida que llevar a tu casa, Claro. si tenés un trabajo, pero en ese trabajo las condiciones laborales que hay o lo que te implica ese labor también te pone en una situación de estrés constante, lo que empieza a pasar es que el organismo se empieza a agotar. Entonces, por eso también decíamos que la justicia social implica transacciones laborales justas y también la distribución justa y equitativa, que no hayan tantas brechas entre ricos y pobres, inevitablemente va a llevar a estados de depresión, influye directamente en las crisis económicas. Con el COVID se desató no solo una crisis económica, digamos, que es lo que estamos viendo, sino también crisis emocionales y sufrimientos psíquicos y psicológicos que conllevan, por supuesto, que el aislamiento, la dificultad del acceso, o sea, no hemos garantizado derechos universales como el acceso a la salud, el acceso a la educación. Entonces, bueno, son lugares que se van despojando y que el sujeto queda aislado inevitablemente o se va a estresar o va a ir a un cuadro depresivo. Y de ahí, relacionado con eso, también surgen un montón de conductas evitativas porque el displacer a ninguno de nosotros nos gusta. Entonces, bueno, empiezan conductas como consumos excesivos, como ahora se ve mucho lo que es los juegos virtuales. Sí, que los está casinos trayendo. virtuales, sí. Entonces, bueno, yo creo que hay una pandemia invisible de salud mental que ha quedado. O sea, el COVID, bueno, lo hemos superado, pero la pandemia invisible ha quedado. Y lo que hace el capitalismo, yo creo que esto se viene gestando desde hace mucho, lo vemos en este gobierno inevitablemente más manifiesto, pero el capitalismo nos somete a una trampa en donde el sujeto es convertido en un mero sujeto de consumo. Sí. Y solo de consumo, porque antes nos importaba que produzca. Claro. Pero ahora con la inteligencia artificial incluso hay lugares en los que está despojado y solo me interesa que consuma. Entonces se ve oscurecido, digamos, a través de este nacionalismo revestido de, no sé, de mercado, claro, de cipallismo, exacto. Entonces, bueno, sí, se van a exacerbar, y esto ya lo hemos visto en otras crisis económicas, no es de ahora, hay estudios de la OMS, hay estudios de, no sé, de diversos organismos que dejan explícito que se acentúan los trastornos de estrés postraumático, de depresión, de ansiedad, de angustia en épocas de crisis. Bien. Una pregunta que se me viene a la cabeza mientras las escucho y es ¿por qué meterse en este embrollo? Digo, ¿por qué dedicarse a defender la posición de derechos humanos? Porque, seamos honestos, la psicología es una ciencia que tranquilamente se puede trabajar en forma individual, ocuparse de la clínica, digamos, o de alguna institución y listo. ¿Por qué está ese compromiso más allá de su trabajo individual?
Sí, bueno, me voy a meter en otro embrollo seguramente en la respuesta, pero depende de qué uno define como psicología, ¿no? Me parece que ahí la psicología sería como un universal que podríamos poner en cuestión y quizás podríamos pensar las psicologías, ¿sí? Quizás hay una psicología que encuadra o encaja en esto de generar dispositivos que vayan a lo individual, a lo patológico, que, digamos, no tengan en cuenta el contexto, pero hay otras psicologías, por ejemplo, la que incluye el psicoanálisis, que no es psicología, pero que hay prácticas dentro de la psicología que toman los aportes del psicoanálisis, que desde sus orígenes plantean un sujeto atravesado por la cultura. Entonces, cuando hablamos de un sujeto atravesado por la cultura o pensamos en un sujeto bio, psico, social, inevitablemente dentro de lo cultural o lo social, las condiciones en las que ese sujeto está inmerso, por las cuales está atravesado, hay que tenerlas en cuenta y hay que abordarlas. Nosotros desde el Foro de Salud Mental y Derechos Humanos justamente nos constituimos como asociación a partir del 2016, cuando veíamos que una ley que había sido muy deseada, muy militada, muy buscada, dentro de un paradigma de salud mental que se empezó a gestar en los años 60, allá por Italia y en Europa, pero que rápidamente llegó en Argentina y por las experiencias que habían en América Latina, en los procesos de esos momentos, tomó mucho cuerpo. Que bueno, recordemos que después vino la dictadura y obviamente todo lo que implicaba comunitario, todo lo que implicaba social, todo lo que implicaba el trabajo con otros fue totalmente censurado, coartado, y muchos de los profesionales que en ese momento estaban laburando desde estos paradigmas tuvieron que emigrar porque si no, bueno, ya sabemos lo que pasó en la historia, asesinados, desaparecidos, fusilados, etcétera, etcétera, cesanteados algunos, que pudieron en algún punto quedarse, pero se tuvieron que resguardar. Y es a partir de la vuelta a la democracia que se puede volver a pensar esta psicología donde lo social y lo cultural es tenido en cuenta, y desde ahí nosotros nos posicionamos, ¿no? No podemos pensar, yo hago una autorreferencia, soy psicóloga clínica, tengo mi consultorio particular, además de trabajar en educación, además de trabajar en la docencia. Y yo en mi abordaje individual clínico no pienso el sujeto que me llega como una persona que no está dentro de un contexto, que sus padecimientos no tienen que ver con su condición de clase, no tienen que ver con su condición de género, no tienen que ver con su propia historia, ¿sí? Claro. Desde ahí es, bueno, nos metemos en este embrollo porque así vos trabajes en el 1 a 1, ese sujeto está atravesado por todo esto que estamos mencionando. Genial. ¿Vos, Vane? Qué pregunta, pensé que la había sacado. No, es la mirada de Jime. Acá sí el 1 por 1. Bueno, no, comparto. Pero hermoso, muy bien, sí, bastante claro. Comparto con la compañera 100% el camino de la militancia en los derechos humanos, en la docencia, nos ha unido, la verdad que justamente en esto. Pero bueno, también es una forma de posicionarse, digamos, así como cuando te preguntan, esto voy a referenciar algo que hablábamos con Jime, por ahí los estudiantes, los colegas, te preguntan qué línea seguís, ¿no? Claro. Y la línea es justamente la de derechos humanos, puede ser psicoanálisis, pero sin derechos humanos, creo que también lo mencionábamos al principio, no hay salud mental posible, porque ¿de qué salud mental vamos a hablar? Vuelvo a retomar sobre lo mismo, y es una convicción, esto es una creencia. Si no tenés un plato de comida, si no tenés el acceso a una vivienda, si no tenés igualdad de oportunidades, ¿sí? Entonces desde ahí se construye el entramado de la subjetividad. No es lo mismo, digamos, por ahí yo escucho mucho ahora el pobre es pobre porque quiere, o ciertas formas de referirse, ¿sí? Y la verdad que ahí hay un encubrimiento justamente de estas cuestiones subjetivas que hacen creer que es cuestión de mérito, ¿sí? Como si
todos tuviéramos acceso a las mismas oportunidades para poder, avanzar. Y no es así, depende realmente de dónde naciste, de la realidad que te tocó. No es lo mismo que nosotros seamos contemporáneos acá en este 2024 que probablemente haber habitado en 1810. Claro. ¿Sí? No es lo mismo estar acá que estar en conflicto bélico. Hay lugares en donde hay conflicto bélico. Entonces sí nos interesa ese entramado a nosotros a la hora, por supuesto, que de la clínica, pero también de habitar esta profesión y a esto que nosotros nos dedicamos, porque no podemos despojar al sujeto de todo eso. Y por otro lado, también en lo personal, creo que la justicia social ha sido algo que me ha convocado desde la militancia, desde la adolescencia, y pensar que justamente se trata de alojar al otro excluido. Eso es algo que personalmente también nos convoca a ambas. Así que bueno, un poco de sentir, pero también basado en esto, de que no hay salud mental posible si no hay derechos humanos. Bueno, genial, para terminar el primer bloque con esas palabras, excelentes definiciones de Jime y Vane con respecto al por qué el sentir, el compromiso con esto que es la vida en la lucha con derechos humanos y la psicología en este caso. Vamos con una canción, corte del primer... Bueno, me agarran con la hierba en la mano. Siempre le hago lo mismo. Sí, estoy agregándole hierba al mate. Bueno, continuamos con... Hierba de cedrón. Con hierba de cedrón, no voy a decir la marca porque no nos han auspiciado este año. Seguimos en el segundo bloque de este programa, el último, de Apocalipsis Feliz. Han sido 3 años del laburo. Empezó con el estudio abajo. Usted empezó por llamadas telefónicas. Yo empecé por llamadas telefónicas, recuerdo, sí. Y acá estamos, terminando este hermoso ciclo. Ha sido un programa grandioso, fue mutando, como decíamos al principio. Y bueno, el último. El último, ya está. Ya está. Ya. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Limpiante de irte. Por favor, sacar todo el tabaco antes de irte. Y bueno, seguimos con Jime y con Vane charlando sobre la vida, la profesión, derechos humanos, justicia social, distribución. Y hay algo que pensaba. Ha habido un sector, bueno, ustedes vienen charlando desde el principio y no son ajenos al activismo y a la militancia, pero hubo un sector de la misma militancia política, del arco opositor al oficialismo actual nacional, que empieza como a quererse despegar, así, de las conquistas de los derechos de estos últimos años. Como que hay algunos sectores que han dicho que parte de que esté gobernando este tipo de gobiernos, valga la redundancia, es culpa de algunas conquistas de derechos progresistas. ¿No? No sé si ustedes están al tanto de eso. Bueno, fuertemente en las discusiones de café y de algunos sectores dicen eso, ¿no? Escuchaba a Mengolini hace poco, hablando con respecto principalmente del feminismo, y hablando y haciendo una crítica con respecto a esto, de decía, bueno, compañeros, dejen de culpar a los derechos conquistados del feminismo y que por eso está gobernando ahora un tipo misógeno como es Javier Milei. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? ¿Piensan que los derechos conquistados en estos últimos años incidieron para que se vuelva a este neoconservadurismo de mercado individualista, bueno, todo lo que sabemos que es y misógeno, bastante misógeno y retrógrado en derechos de este gobierno? ¿O es porque la sociedad, hablábamos parte de esto de haber quedado roto, no solamente por la pandemia económica, sino también por una pandemia que nos llevó a, de alguna forma, a aislarnos y a estar más individualizados? A que vuelvan este tipo de gobiernos que son en contra de estos derechos y estas conquistas de estos últimos años, como el derecho a la identidad, el derecho al aborto, el poder definirse como uno desea y no como determinados sectores quieren que lo definan. Bueno. ¿Se comprende la pregunta? Sí, o? sí, se comprende. Yo
no sé, no tengo pruebas al respecto, pero lo que pienso es que hay una construcción fuerte de discursos del odio que vienen hace mucho orientados hacia estos sectores, porque sí, no podemos negar, digamos, ciertas crisis que ya veníamos atravesando, incluso en el gobierno anterior, y sobre esa lógica se han construido discursos de odio que lo que remarcan es que por la defensa de todos esos derechos, por la conquista de esos derechos, es que se ha producido un vaciamiento del Estado en donde se ha destinado fondos a determinadas causas y que eso es como la base del malestar que se venía atravesando. Entonces, si nosotros retiramos todo eso, todos esos, no los derechos, sino los subsidios que se dan o los fondos que se destinan a determinadas causas que se han embanderado detrás de ciertas causas, eso haría que la economía o ciertas cuestiones, no sé, lo veo como en lo que es género, por ejemplo, decir que en realidad los derechos humanos son un negocio en donde se han destinado fondos sin un objetivo claro, y me parece que detrás de esos discursos de odio y de normatividad es donde se camuflan estas situaciones y que llevan a desestimar ciertas causas, y también que la lucha que nos ha llevado tanto tiempo de un día para el otro, detrás de estos discursos de odio, puede retroceder en 2 días. Digo, luchas de años. Jimé hablaba de lo que nos ha costado conseguir estos derechos, el voto femenino, el cupo femenino, por ejemplo, en lo que es el feminismo, pero también derechos laborales. Entonces, esto de que no nos alcanza, no sé, diferentes causas, me parece que se enmascaran detrás de estos discursos de odio. De una. A ver, Jimé, ¿cómo me salvas en esta? No, pensaba un montón de cosas, no sé cómo ponerlas en palabras, pero pienso que cuando uno está en momentos de crisis, que justamente las crisis son momentos de cambio, ¿no? Uh-huh. Uno trata de encontrar rápidamente y fácilmente la respuesta a lo que está sucediendo, y esto de buscar chivos expiatorios o pensar que por culpa de esto está sucediendo, bueno, me parece que una mirada absoluta y completamente reduccionista de fenómenos que son muy complejos de pensar y analizar. Creo que ni siquiera tenemos la capacidad para dimensionar la época que estamos viviendo, porque es todo muy rápido. También pensaba, ¿no?, con respecto a esto y lo digo también por experiencia propia, que de repente vimos el auge del feminismo y pensamos que, no sé, en 2-3 años y con 4 o 5 leyes vamos a cambiar un paradigma o vamos a poder contrarrestar un sistema como el sistema patriarcal, que es más viejo que el capitalismo, digamos, ¿no? Creo que fuimos también un poco ilusos, ilusas, en creer que porque legalizábamos el aborto había la posibilidad de tener un DNI y algunos derechos más que son válidos, que nosotros los defendemos y creemos que hay que seguir defendiéndolo. Listo, se cayó el patriarcado, vencimos y vamos a tener los derechos que en algún punto conquistamos para siempre. Me parece que estos son luchas constantes y permanentes. Hay que quizás tener una mirada menos ingenua de los fenómenos o de los sucesos sociales y entender de que, bueno, hay tramas de poder, de que evidentemente la conquista de estos derechos, hay sectores que uno gana derechos en detrimento de otros que los pierden, digamos, en algún punto. Entonces, esto es una constante y permanente. Y a veces hay un espejismo, creemos que, no sé, porque de repente hubo una marcha universitaria de 1 millón de personas, listo, la universidad pública está resguardada, no se va a tocar, y sabemos que día a día están buscando hacer cosas para desfinanciar la universidad, sacan cosas que encuentran consenso, porque ya lo vienen construyendo, como el que vos comentabas de que paguen los extranjeros, y con eso, listo, con eso se subsidia la universidad, el Estado vuelve a retirarse, vamos y buscamos financiación externa, bueno, todas las cosas que además en los 90 ya no hemos vivido, digamos, no es nada nuevo tampoco esto, pero
No sé si un poco responde. Y también sí. pensaba en eso que vos decís, Jimé, bueno, justamente en esto en cuanto a ir en contra de las instituciones, porque bueno, hay que auditar la universidad pública en esto que decía de los discursos que se tejen alrededor, porque bueno, ¿qué han hecho con los fondos? ¿A dónde van? ¿Con salud pública? Entonces parece que todo ese aparato discursivo, que el Estado, que en realidad debe ser garante de estos derechos, hace todo un discurso alrededor de esto para que los ciudadanos y las ciudadanas, no todos, pero muchos, piensen que el futuro es justamente hacer un recorte por ahí porque había malversación de fondos, ¿sí? Y realmente, bueno, nosotros sabemos que no es así, seguramente los ha habido, no estoy diciendo que no, pero de repente se cuestiona lugares que veníamos hablando de la justicia social y de la salud mental, que son constructores de justicia social, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y que hoy personas que probablemente no puedan pagar incluso una educación privada, o por lo menos no se la puedan pagar a todos sus hijos, apoyan a este gobierno a través de estos discursos, porque bueno, hay que esperar, hay que ver qué pasa. Porque bueno, yo creo que está ahí, y que no es de ahora, que este aparato viene hace un montón, no es que en este año se ha dado, hace mucho tiempo que los medios hegemónicos que manejan la mayoría de la información que llega a la población, sumado a esto los algoritmos que hoy tenemos en las redes sociales, en donde se vuelven ecos, en donde vos escuchás la misma voz todo el tiempo, de acuerdo a lo que ves, no vas a escuchar otro sector de la información. Entonces hay un reduccionismo de la información, estás escuchando una sola voz determinados ciudadanos y ciudadanas, y esto lleva a construir una visión de odio sobre aquello que en realidad te aloja. Claro. Sí, yo además le sumaría, ¿no?, con respecto a esto que vos decías de sectores que plantean, también pensaba y digo, bueno, hablamos de justicia social, hablamos de derechos humanos. Hay un principio de los derechos humanos que es la progresión, ¿no?, que nunca tienen que ir en retroceso y tienen que ir avanzando. Bueno, sería interesante pensar en la época actual qué son derechos humanos o qué derechos humanos nos faltan conquistar y por qué estos discursos calan tanto. Digo, si calan tanto estos discursos es porque lo discursivo previamente tenía huecos, habían fisuras, hay significantes que habría que repensar, qué es lo que tienen como significado, digamos, sí. qué es la justicia social, de qué justicia social, qué de derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Digo, creo que hay muchas cosas que nos quedan para pensar y cuestionarnos, que demarcan también que ciertos sectores tienen una crisis política importante porque, como no tienen propuesta a futuro, están mirando a ver quién se equivocó en el pasado reciente. Pero realmente, no sé, capaz que no me ha llegado a mí, pero yo no veo grandes propuestas que vos digas, bueno, sí, te acompaño en tu propuesta, vamos por acá, no. Este es el camino, aunque es imposible, soñemos esta utopía. La verdad que creo que carecemos de proyectos, de utopías, estamos ahí como viendo cómo nos acomodamos en esta destrucción que vos hablabas un poco al principio, ¿no? Sí, sí. En este apocalipsis, pero bueno, felices, intentando. Sí, está esa cuestión de, como decís vos, hace rato que se viene proponiendo desde las miradas principalmente ficcionadas, la distopía como única opción de futuro. Y eso se viene convenciendo hace rato desde la ficción principalmente, la ficción que nos da el día a día, el consumo permanente de medios de información, de películas, de libros, de lo que pensemos. Y se dejó de pensar, se dejó de haber grandes héroes o por lo menos en estos últimos, diría, 10 años, porque, seamos honestos, nosotros acá generacionalmente tenemos casi la misma edad y tuvimos algo entre el 2003 y el 2015 a nivel latinoamericano, algunas utopías que empezaban a darse, algunas cuestiones que de chico habíamos escuchado, habíamos leído en libros que se empezaban como a visibilizar, o sea, eran concretos, podíamos tocarlo. Y ponían en contraposición a esa ficción distópica que ya la venía proponiendo Hollywood, vamos a ser honestos, desde los años 80, con películas totalmente desgarradoras, destructivas, futuros inciertos, puro desierto, muerte. Y ante eso hubo una posición. Pero nosotros entramos después en una crisis y en un viaje
de cuestionamientos, y además lo agravó la pandemia, y no hay muchos focos y faros de utopías nuevas para poder decir, bueno, vamos con esto, reinventemos desde acá. No, al contrario, no lo hay. Es difícil, como decís vos, Jime, cada vez las propuestas son más baratas, no tienen ganas de ser un poco más auténticas, sino que buscan culpar, ¿no?, a las pocas conquistas que tuvimos, de que estuvieron mal y por eso estamos así ahora, que no tiene nada que ver. Sin embargo, ustedes ven en el foco de las generaciones, porque también les atraviesa por el trabajo, a mí también me atraviesa por mi trabajo, que es el arte y todo eso, ven que hay ganitas en generaciones más, que lamentablemente han pasado más crisis angustiosas, distópicas que nosotros, ven en sus trabajos generaciones más nuevas que tienen alguna invención, alguna idea de utopía dentro de esta generación, más nuevas que las nuestras, digamos. En mi caso, no, que no las vea no significa que no existan. Bien. ¿No? Yo creo que sí tenemos juventudes que por todo lo que venimos hablando en el programa están como bastante desarmadas, y lo que se propone hoy como ideales de yo tiene que ver con lo que decía acá el compañero, ¿no? Estos personajes que pareciera que por mérito y porque fueron muy buenos y excelentes y siguieron un par de fórmulas, se volvieron millonarios de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Y esos son los héroes actuales. Lo dice el presidente que tenemos, ¿no? Sus héroes son Elon Musk, Galperín y 3-4 más, que son tipos megamillonarios que supuestamente se hicieron ricos por los brillantes que son, encubriendo conceptos básicos como, bueno, la explotación de otros para poder tener la plata que tienen, la destrucción de un montón de mercado para poder monopolizar uno. Bueno, creo que un poco vemos así como influencer a pibes que supuestamente están en Dubái y han sido muy exitosos porque hicieron trading, y bueno, eso es lo que se propone como modelo a seguir. A eso es lo que yo me refiero como ideal de yo. Entonces, bueno, seguramente que habrán, no los conozco yo en particular, espero que lo hayan, tengo fe en que, y si no hay, que van a surgir. Espero que, bueno, sí, esperemos, hay ganas de eso. Lo que sí tiene que haber una constante lucha, creo que de aquellos que tienen un poco más de memoria, más de ponerse en el abuelo Simpson a contar historias de los buenos momentos, a partir de esas memorias, de cómo había alternativas, poderlas transferir. Y más porque también veo que hay una cuestión de imposibilidad que se propone. Capaz que estoy sonando como un coach. No te propongan imposible. No, pero sí es cierto que veo que hay un desgano permanente. No hay una cuestión de que funcionamos medios maníacos, medios impulsivos, así, por segundos y paramos. Las propuestas cada vez, insisto con esto, capaz que estoy medio como enredándome en el mismo tema, pero sí me enredo ahí porque me produce angustia seguramente. ¿Cuál es la salida? La salida no es salvándose solo, que es todo lo que te muestra esto. La salida es colectiva. Eso ya lo tenemos que aprender alguna vez. A mí lo que me sucede es que no comprendo por qué hemos sido tan... No es que tampoco nos vamos a poner nosotros a cargo de la historia, porque somos también sujetos de un contexto mucho más grande. Pero sí alguien que le atraviesa la militancia dice, che, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué no estuvimos viendo esto? Porque los otros sí la estuvieron viendo. O sea, todos estábamos viendo la misma película. ¿Por qué algunos vieron mejores detalles que nosotros? ¿Es necesario parecernos a ellos para que nos crean? ¿Es necesario parecerse? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos lo auténtico? Porque es lo que trasciende, ¿no? Porque esto saben inventar, la derecha sabe inventar auténticos, aunque sea fantasía, en forma fantasiosa por un ratito. Símbolos, saben llenar el símbolo. Muy posiblemente. Yo, breve, y le dejo a Vanessa, Sí. creo que hay una cosa también de que hay que ser autocríticos y hay que cuestionarse. Me parece que hay que correrse de ese lugar. Creo que
que esto que vos decías un poco, también somos personas y sujetos atravesados por un contexto que uno, por lo menos en las micromilitancias que tenemos nosotros, digamos, hablo desde este lugar, no sé, los que tienen otros grados de responsabilidad tendrán que hacer sus propios análisis. Creo que hemos dado lo que hemos podido dar dentro de lo que el contexto, la época y las posibilidades nuestras han ofrecido, y que no aporta nada ponerse a pensar qué hicimos mal, porque creo que hay que en algún punto empezar a pensar posibilidades, no a hacerse estas autocríticas que son autoflagelantes en algún punto. No sé si más o menos se entiende. Sí, sí. Con esto tampoco quiero sonar coach, no pensemos en el pasado, pero no creo que vaya por ahí en este momento, ¿no? Como que parece que hay que juntarse, que la salida colectiva es juntarse a pensar futuros posibles con otro, no a reflexionar qué hicimos mal. Me parece que no va por ahí, porque de eso tenemos un montón, digamos, ¿no? Como ya hay sobra de eso, sí. Pero poco se escucha de, bueno, está bien, no sé, que hicimos mal, pero bueno, pensemos qué podemos hacer bien, qué podemos mejorar, qué mundo queremos, no sé, me parece que ya es momento también de proyectar. Eso, proyectar. De proyectar, concuerdo con Jimé al 100%, y también de ir por acciones quizá pequeñas, cotidianas. A mí me pasa, por ejemplo, no sé, en la docencia con los estudiantes universitarios, que por ahí incluso uno da por sentado ciertos conceptos, ciertas palabras, no sé, conceptos como derechos humanos, psicología, digo, bueno, lo que nos convoca a nosotros ahí. Y la verdad que hay que volver a repensarlo, porque han sido vaciados. No hay un significado, y en esta época en donde también, en este caso de las juventudes, ¿no? Yendo a ellos, los reels, o sea, ellos informan en 2 o 3 minutos, te cuentan, no sé, qué fue la Guerra Fría, en 2 o 3 minutos. Entonces se convierten en opinólogos sin fundamentos, no hay como una base atrás. Entonces, bueno, empezar a sembrar desde cada uno, desde donde siembre, pero no dejarse en este apocalipsis de quitar no sé, justamente la felicidad o la gana de hacer algo, no dejarse llevar por puesto, llevarse por delante en esta circunstancia, ir construyendo desde acciones pequeñas en donde uno pueda. Será también del que no ocupe otros lugares, construir otro tipo de acciones, pero en lo que nosotros podemos hacer en el cotidiano es estar para el otro. El otro generalmente se encuentra, ¿quién es el otro? Bueno, también eso sería también a pensar, cuando hablamos del otro, ¿quién es el otro? Y construir, reemplazar, digo, desde juntarse con las personas, que hoy se ve como un auge en lo que es el consumo de clonazepam, lorazepam, todos los PAN. Digamos, bueno, abandonar un poco esas acciones y reunirse, ya sea para ir a la montaña, un acto político, una militancia en el espacio que sea, y encontrarse con otros, porque lo que se ha roto es el lazo social. No sé si se ha roto, pero se encuentra hoy por hoy lesionado. Y creo que son esos espacios en los que hay que habitar, y donde se puede construir justamente en lo social otras subjetividades. ¿Sí? Sí, el pollo. Se está preparando para ser operador. Recién le comento a la audiencia, recién entra uno de los chicos más jóvenes, tiene 12 años, y bueno, entra cada tanto para ver qué onda, le ha encantado. Bueno, ahí hay futuro. Ahí hay que preguntarle a ellos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que están pensando como Totalmente. futuro? Que le pregunta a gente de casi 40. Bueno, él da un poco de esperanza cuando lo vemos que está ya intrusiando, queriendo interiorizarse de estos temas de la operación de radio y la comunicación. Es que siempre la juventud es posibilidad y es esperanza. Pero si nosotros nos pensamos como las generaciones que le preceden, y lo que le proponemos es autocrítica. Todo el tiempo. Crítica. Digamos, ¿qué ganas va a tener de poder proyectar algún proyecto? O sea, algo, digamos, algo que vaya más allá de lo que tiene, ¿no? Como que, bueno, también pensemos qué ofrecemos a las nuevas generaciones. Claro. Gente hablando que antes era mejor. O sea,
qué espanto cuando se sientan tus viejos y te dicen, oh, es que antes no sabés, era mejor, siempre el pasado fue mejor, ¿no? Mañana es mejor, decía Spinetta. Claro. Bueno, no nos olvidemos eso. Sí, se me viene a la cabeza con respecto a esto para lo de crítica y pensamiento. Hace unos días escuchaba a un psicoanalista que decía que iban a abrir una nueva escuela que se llama Asociación Libre de Escuela de Psicoanálisis, y hablan del pensamiento precisamente, pero dice, en el pensamiento en sí mismo hay una crítica. O sea, cuando uno se pone a conversar con el otro, mirando hacia adelante, ¿no? Por eso se me venía, está haciendo una crítica también. No es necesario ubicarse ahí en la cuestión del enriedo del pensamiento, sino que la misma crítica la que te permite que el pensamiento se desenrede, pero pensando hacia adelante, ¿no? Esto es lo que estuvo muy bueno, porque hay una sincronía con lo que ustedes decían, esto de proyectar, mirar y sentirse joven también, porque el joven es el que tiene el dinamismo de querer moverse hacia otro lugar, hacia otra escena, no quedarse siempre en el mismo lugar. Y eso se está desaprovechando, siento, y porque también tal vez uno que le está pasando un poco los años por encima, o trata que no se los pase, no sé, depende del día cómo te levantes. Pero sí, coincido con ustedes, tiene que haber una idea de crear eso. Tenemos que ahí como inocular un poco, aportar, ¿no? Creemos, vayamos desde lo más absurdo a lo más concreto, pero dediquémonos un ratito, aunque sea a soñar, porque bueno, creo que Chinaski lo decía, o alguno de esos muchachos, de que si uno sueña puede proyectar futuro, porque en el sueño es la previo a la realidad, pero a la vez, como decía el mito griego, en el mito griego no había diferencia entre el sueño y la realidad, todo era un conjunto de cuestiones, era una continuidad, despertar del sueño para seguir en la vigilia cumpliendo lo que el sueño decía, ¿no? Entonces es proponer eso, y a veces bueno, hay que ponerle ganas y seguir, como decimos acá, como están diciendo ustedes, aportando de nuestras micros militancias, que son un montón, y que cada vez creo que nos vamos a ir enlazando más. Estar en un medio de comunicación ahora, en este momento, nosotros, que la venimos de abajo remando desde muy jóvenes, y seguimos siéndolo, es muy importante, y que este programa luego se suba y alguien lo escuche, y capaz que acá estamos hablando de algunas ideas para que otros y otras puedan pensarse otro mundo posible. Germán. Llega un mensaje de Seferino Olivera. Buenas noches, ¿cómo está la banda? ¿Hay secciones? Dice. Pasa que eso es un chiste más de la mañana, secciones, porque tenemos 2 secciones. Yoemoto, que era el boliche bailable de los 90. Sí. Y la sección de aparceros, que vienen 2 gauchos a hablar de lo que está pasando en la realidad actual. Vamos con una canción, así hacemos un respiro. Bueno, del habla. Me decías el temardo que me habías pasado de Emiliano Cagliari. Sí, Emiliano, que va a estar el 8 de diciembre, va a estar acá en San Juan con algunas amigas y amigos haciendo algo de música en la Casa Panda, una casa que se reinaugura del compañero Leito, profesor de música popular, recibido hace poco. Apocalipsis siempre le suceden estas cosas, se corta, se va, vuelve. Estamos hablando de biología con el pollo de Tiago mañana. Fíjate, le estoy tomando lección. A ver, pollo, venga. ¿Cómo se da cuenta que una célula es procariota y la otra es eucariota? Porque una tiene núcleo y la otra no tiene núcleo. Ahí está. Perfecto. Ya, listo, la probó. Yo la pruebo. Bueno, ya entrando a la línea final y con este corte que hace el pollo ahí, explicando las células cariotas y... No, procariota y eucariota. Ahí está. No aprendió nada, Matilde. Ecuatorianas y brasileras, dirían. Era lo que le había atravesado. Vamos a hablar de un tema, ya cerramos esto de que hemos hablado bastante, de justicia social y derechos humanos, y vamos a pasar a algo que... Ya que tenemos psicoanalistas... ¿Nos pongamos en diván? Sí, ahí está. Ya que tenemos psicoanalistas acá, ¿qué es el duelo?
que es el tema que lo trabaja. El tema, perdón, el duelo, el tema ese de, ¿cómo se llama? De Tambiónica, el tema 5 del disco Obsesionario La Mayor. El duelo. Ahí estamos evadiendo, ¿viste? Bueno, yo te pregunto a vos, que hoy es el último programa. ¿Qué sienten en este último programa? ¿Qué piensan? Wow. ¿Qué les está pasando con esto del último programa? A mí es necesidad de cerrar el ciclo. O sea, siento como una tristeza leve, pero a la vez que es necesario. Por lo menos para mí, en mi singular. No sé, Ger. Yo me siento relajado. Siento que ya di todo y bueno, ya fue. Comenzaremos otra cosa. Pero ya siento que, bueno, una carga menos. Una carga menos. Como operador. Ya sé que los martes a la tarde los puedo tener libres. Ah, es más mecánico. Lo mío es como más... Tal vez porque viene de este lugar que acá me he formado, me he curtido. Empecé como un columnista y terminé siendo conducción. O sea, se siente ese proceso. Es como tu primera experiencia radial acá en el sentido de la lechuza. Claro. Cambié, ya estoy hace 10 años, como, bueno, ya está, ya. Ah, sos como ahí. Ni te haces cargo. ¿Sabés la cantidad de programas que hice y terminé? Acá. Es un experto en duelar programas. Claro. El programa sí. Sé duelar programas. Ya otras cosas ya me las guardo y sigo para adelante. Bueno, yo creo que de acá podemos sacar como algunas cuestiones, Sí. ¿no? Primero, entender que el proceso es un duelo. Que el duelo es un proceso. Lo invertí, ¿no? Que el duelo es un proceso donde uno va pasando como distintas etapas. ¿Y un proceso de qué? ¿O qué es lo que se duela? Y bueno, algo que en algún momento ha sido muy valioso y que puede que efectivamente en ya determinado momento deje de serlo, ¿no? Pero efectivamente el duelo se activa cuando uno siente que pierde algo, ¿no? Y después hay otra cosa que me parece como interesante que ha salido acá, que es que dos personas, ante la pérdida de lo mismo o ante el final de algo, un programa, tiene experiencias y vivencias totalmente distintas, ¿sí? Entonces también podemos ubicar algo singular en los procesos de duelo. Algo se pierde, pero la significación que tiene esa pérdida no es igual para todo el mundo. Entonces, el duelo es un proceso que se activa cuando uno sufre una pérdida, pero el valor que le da esa pérdida, y bueno, ahí entra lo más subjetivo o lo singular, la experiencia que uno tiene. Compañera decía, bueno, en 10 años ya hay varios programas. En tu experiencia es el primero, entonces, bueno, se vivencia más con tristeza. Otro dice, bueno, me relajo porque voy a tener los martes libres, listo. Eso un poco Me quedo como un monstruo, pero... Perdón. No es que no me haya interesado el programa. No. Amo el programa. Soy uno de los creadores del bicho este. Pero es como, bueno, veamos para adelante y saldrá otra cosa. Tal vez vuelva, tal vez no. Es como las relaciones para mí. Bueno, ya está, ya fue. Sí. Me encanta lo que has dicho, porque quedo como un monstruo, porque se supone, ¿no?, en el imaginario que los duelos siempre son tristeza, ¿no? Ujú. Que si yo pierdo algo tengo que estar triste, tengo que estar llorando, Por eso vine de negro. ¿no? Y el Matías también. Y el duelo, y culmina el duelo cuando yo efectivamente ya pude elaborar esa pérdida, Sí. ¿no? Y no necesariamente los duelos van acompañados del afecto de la tristeza. A veces, bueno, uno duela maníacamente también, ¿no? Sí. A veces uno pasa de una cosa a otra para justamente no conectarse. No digo que sea este caso, pero hay como muchas maneras de duelar, ¿no? Es muy loco, se me venía esto, las imágenes, porque él dice, bueno, yo tengo determinada experiencia, soy un creador de este monstruo, y yo técnicamente soy un hijo de este monstruo, a diferencia. O sea, se me vino eso, ¿no? Como que, claro, yo... Sos un hijo de puta, Germán. Decilo. No. Está bien, o sea, claro, yo me siento más, literalmente, más hijo de esto. Él se siente más padre, como que, bueno, ya está, es un niño más.
Mientras que yo como que, bueno, y ahora sí, hay ideas. Es como cuando te mudás la primera vez, salís la primera vez, haces tus primeras emancipaciones, ¿no? Entonces, a mí me está sucediendo eso. Por eso lo veo más como desde ese lugar y no tanto como el lugar de, bueno, tener hijos, cosas. Está, pibe, tenés que caminar solo. Nada, pibe, ya está. Y ya te enseñé lo que te tenía que enseñar. Tenés que ser de Boca, tenés que ser de Atenas y bueno, listo, pibe. Andá. Bueno, los duelos también son crisis, inevitablemente. Entonces, cuando uno atraviesa una crisis, como es el caso acá del compañero que ha pasado ya varias crisis de este tipo, uno sale fortalecido y tenés nuevas herramientas para poder afrontar de mejor manera otros procesos similares que se dan. Cuando es la primera vez, y puede que cueste un poco más. Y también, bueno, es distinto duelar algo en donde uno va haciendo un proceso mientras tanto, que sabe que eso va a tener un final. O sea, hay una proyección que cuando algo te atraviesa y que un duelo es inesperado e irrumpe abruptamente, entonces te descoloca. Ambas situaciones, por supuesto, que pueden ser superadas y pueden ser oportunidades de crecimiento, en el mejor de los casos. Y si no, bueno, se pueden también transformar, por supuesto, que en un duelo patológico, que es cuando las sensaciones de malestar o de tristeza o de enojo, lo que ese duelo provoque, como decía Jimé, pueden provocar diferentes emociones, Claro. Se prolongan a través del tiempo y uno no puede resolverlo. En ese caso, consulte con su psicólogo. Con su psicoanalista de o cabecera. psicoanalista de cabecera. O psicólogo. He visto personas que han tenido relaciones, por ejemplo, y esto es literal, ¿no? De 4 años de una pareja y han estado 12 para olvidar. O sea, bueno, gente muy querida, muy afecta, cercana. Y dije, wow. Dijimos que no íbamos a hablar de mí, Matías. Matías, ¿por qué estás hablando de mí? Todo le había pasado. Todo, señor. Chabón, todavía estoy duelando. Es impresionante, ¿no? Haber visto un caso tan de cerca y bueno, uno solamente escuchar ahí porque es un amigo y es una persona. Pero dije, 12 años, y eso que hizo terapia, no es que fue una persona que se quedó ahí llorando sobre la leche derramada, sino que se puso a trabajar, pero 12 años tú, sí. Sí, yo no sé ¿Cómo? a qué vos le llamás 12 años que no olvida. ¿No? 4 años de relación y 12 años Que no olvidó. que no olvidó. Pero el duelo no implica olvidarse, ¿no? De hecho, si uno pierde algo que ha sido muy valioso, no va a olvidar nunca a eso que perdió. Bien. El duelo implica que uno pueda aprender a vivir en la vida sin eso que perdió, con eso que le falta. Claro. ¿No? Eso es un duelo saludable, si le queremos poner la contraposición al duelo patológico, ¿no? Una cosa es estar constantemente lamentándote por la pérdida y otra cosa es recordar aquello hermoso que tuviste, aquello que viviste, esa persona que fue, o por decir una persona, porque hablabas de las relaciones, o la relación que tuviste. Uh-huh. Y otra cosa es pretender que, no me acuerdo, no sé quién era, ahora si lo veo por la calle. A veces pasa eso también, de que hay personas que han tenido una relación muy prolongada y después te ves por la calle, uno tiene un recuerdo tal vez de esa persona y hola, ¿cómo está? Y no te mira, como que te quiere evitar en ese sentido y decir, bueno, han compartido tanto tiempo y no. Ya lo digo también hasta en las mismas amistades que se da. Un amigo que fueron amigos muchos años y después de un tiempo te puede encontrar porque se alejaron por diferentes motivos y ¿cómo estás? Y no te mira o nada más. Y eso también es como el duelo, o sea, cómo lo lleva cada uno. Uh-huh. Y aparte esto, que no te mire, que no te salude, no es que te olvidó, ¿no? Muy posiblemente te evita, no sabe, se incomoda, no sabe cómo abordar esa situación, pero no creo que nos podamos sacar de la memoria a alguien que ha sido importante, como puede ser un amigo, puede ser una pareja. A menos, bueno, no sé, que
que tenga un aparato psíquico tan mágico como para poder olvidar a una persona, ¿no? Es como muy difícil olvidar a alguien, por ejemplo, ¿no? Se me venía esta palabra que decían, una de las herramientas del psicoanálisis, no sé si lo decía Lacan o Miller. Milley. O Milley. No sé si era Lacan, Miller o Milley. Enseñar a ver, le voy a dar, porque era larga, para hacerla cortita. Aprender a olvidar lo que se perdió. Era lo que decía con respecto al tratamiento, parte del tratamiento del psicoanálisis. Es aprender a olvidar lo que se perdió. En el buen sentido digo, aprender a olvidar, o sea, lo que se perdió para poder aprender a perder otras cosas nuevas. Porque si uno se queda, que desde ese lugar hablaba de esta cuestión de la amistad, que hablaba recién de esta persona, que no podía olvidar en ese sentido. Todo había siempre un sentido de comparación ahí, un sentido y eso no le permitía conocer nuevas personas o instalar nuevas relaciones, porque empezó como a no voy a usar esa palabra, empezó como a viciar un poco las mismas relaciones de su contexto. Entonces como que dijeron, ahí viene el mismo ahí viene el mismo fantasma con la misma pena. Entonces, ¿viste? Y escuchando sus cadenas durante tantos años. Obvio que a eso me refería, por eso te entendía esta cuestión de que no es fácil, obvio que no se olvida, se recuerda mejor. Creo que cuando uno aduela algo bien, o sea, como gente de bien, puede recordar mejor eso que pasó, ¿sí? Freud tiene un texto que habla hace la diferencia entre repetir, recordar y reelaborar, ¿no? Uh-huh. Como que son tres conceptos distintos. Quizás el que vos estás mencionando tiene más que ver con el repetir, ¿no? Cuando efectivamente no hemos podido elaborar y reelaborar las veces que sea necesario, porque en el duelo uno trae el objeto perdido, dice el psicoanálisis, constantemente porque está tratando de elaborar y reelaborar constante y permanentemente esa pérdida, ¿sí? Entonces, no es lo mismo esto, repetir, donde aparte hay un componente inconsciente. Yo me he quedado tan enganchado en eso que voy repitiendo sin darme cuenta. Que recordar, que en todo caso es traer a la memoria un recuerdo, que puede tener o no algún tipo de afectación o afecto, mejor dicho, que reelaborar esa pérdida, ¿no? No sé si más o menos va por ahí. Genial, sí, se entiende. Manso aclarar eso. Y aparte traer a la memoria unos textos que uno... alguna vez leyó. Que alguna vez leyó por ahí. Es cierto. ¿Y vos, Vane? ¿Cómo llevan los duelos? Andaba ahí. Voy a análisis. Por eso lo llevo muy bien. No, bueno, creo que también es hacerse cargo en esto de... Hay cosas que uno va duelando en la vida y que se da una reelaboración más sencilla, por decirlo de alguna manera, en donde uno atraviesa esta crisis y puede continuar. Inevitablemente hay situaciones en donde retirar el afecto puede ser un proyecto, puede ser una persona, puede ser un objeto, cuesta más, y bueno, eso yo sí creo que es mejor atravesarlo con otros, y preferentemente un otro profesional, si a uno se le prolonga más allá de un tiempo, y que además te impide continuar con tu cotidianidad, en donde esa angustia te invade, ¿sí? Entonces, bueno, es importante, yo creo que si hablamos de salud mental, en reconocerse. No hay nadie mejor que uno para poder observarse, para poder mirarse y ver cuando esta angustia que nos atraviesa es real, digamos, porque bueno, uno tuvo una pérdida recientemente, entonces es lógico que uno esté angustiado. Ahora, si uno sigue angustiado 12 años después, en el ejemplo que vos das, bueno, saber reconocerse y poder buscar un lugar de ayuda, porque evidentemente hay algo que ahí uno no está pudiendo resolver y que probablemente incluso no pase solo por esa relación, sino por cosas que tienen que ver con uno. Entonces, bueno, estar atento a esas cuestiones, me parece que ser consciente de uno mismo en estos tiempos en donde estamos avasallados por la información, por redes, por la sobreestimulación,
en todos sus aspectos, es un acto de salud, romper el silencio, salud mental, digamos, entonces, bueno, poder evitar eso con un amigo, con un profesional, con alguien, pero hablar de esto y saberse detectar, ¿sí? Les llegan, tengo la sensación de que la gente ya, y lo hemos charlado con algunos otros entrevistados también, de que la gente o mucha gente no se da el lugar a duelar porque no hay tiempo, porque a duelar es perder, y es un oxímoro ante la demanda Hay que de la época. trabajar. Sí. Claro. Yo voy a poner un ejemplo personal reciente. Digamos. No solo es que uno no se da tiempo, sino que el capitalismo, desde mi visión, esto lo he estado trabajando en análisis hace muy poquito, el capitalismo a veces no te permite parar. Entonces, por ejemplo, yo hace un tiempito tuve una pérdida de una mascota, y fue un domingo, y al otro día fui a trabajar, pues soldado y esclavo del capitalismo, 100%, no podía detenerme. Además, ¿qué va a decir? Se murió mi perro, no voy a trabajar, ¿no? Claro, yo tuve una discusión con un amigo, bueno, se había separado él de su pareja, y yo bueno, no aparecía por el lugar del laburo, no, porque se había separado, estaba triste, que yo le digo, sí, claro, vos tenés la vida suelta, le digo, yo estaba llorando, pero estaba haciendo el laburo, le digo, y una discusión que al final yo después me di cuenta de una discusión pelotuda, me fui de boca, le pedí disculpas, pero en ese momento no pensé, por la misma situación, o sea, las diferentes situaciones que atravesábamos a nivel económico, que también entró en la discusión ahí. Y nada, pues me sentí mal, pero justo más o menos como le decís vos, hay veces que no tenés tiempo ni de duelar, de que tenés que estar, o sea, tenés que ir y poner la mejor cara que tenés y seguir para adelante, porque... Totalmente, y eso es lo que hablamos cuando decimos que si no tenemos la igualdad de acceso a oportunidades, la verdad Claro. es que hay gente, como nosotros, que no nos podemos detener a duelar y que seguir. A mí después de eso me siguieron una consecuencia de hechos desafortunados. Claro. Perdí el celular, todo ese día me pasó, fue la catástrofe misma, porque claro, andaba en modo automático y no me detuve. Claro, por no detenerte a eso, a sentir la pérdida ahí, ¿qué hago con lo que se fue? Y esto en lo cotidiano, hay duelos, digamos, hay como cosas legales, supongamos que vamos al trabajo o a la escuela, bueno, si vos perdés un papá, una mamá, un hermano, tenés días de duelo, está permitido no asistir al lugar del trabajo, no solo permitido, sino justificado, pero si tenés una ruptura amorosa, ¿no? No está como permitido, es como, ¿cómo no vas a ir a trabajar? O sea, igual tenés que seguir superproduciendo. Y en esto hay infinidad de duelos que tampoco se legitiman en el cotidiano y que uno tiene que seguir, que pareciera que la pérdida física nada más de otra persona es la que podemos duelar. Y hay otros espacios que no están dados y esto está bueno repensarlo porque realmente hay cosas que nos afectan y que te llevan a dañarte, básicamente, claro. a no alojar eso y después se termina convirtiendo en una situación patológica a través del tiempo por no haberla resuelto en ese mismo momento. Genial. Empecé a decir, no puedo ir, perdió boca. Perdió boca. ¿Perdió? Estoy duelando. Bueno. Vamos a promover una ley para que efectivamente te den el día cuando pierde tu equipo. Pierde tu equipo 24 horas para procesar. Pero es que efectivamente, son unos amargos. Efectivamente hay gente que sufre mucho sí, la pérdida de su club, como festeja a lo grande cuando gana, digamos, ¿no? Sí. Porque bueno, ahí hay un elemento muy singular, subjetivo, en torno a qué le doy yo importancia o significación en mi vida. Pero también pensaba, ¿no? que además de las cuestiones económicas, cuando hablamos de un sistema como puede ser el capitalismo, que hoy ha salido mucho, no solamente hablamos de las condiciones materiales de existencia, sino lo que por ahí, el marxismo le llama la superestructura, ¿no? Que a veces uno tiene la posibilidad de tomarse el día, porque no va a poner en riesgo ni su trabajo ni la supervivencia, perder un día, ¿no? Pero sin embargo, esa esclavitud la lleva adentro, ¿no? ¿Cómo me voy a permitir? ¿Cómo voy a faltar el trabajo? Primero tengo que producir y después, en todo caso, el resto que me quede, una lloradita y a seguir.
O la gente cuando va a consultar te dice, estoy angustiada, no paro de llorar, necesito ya que me resuelvas. Vamos. Claro, necesito ya que me resuelva, porque no puedo estar llorando, tengo que hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que además de lo material y concreto, que puede ser si yo falto al laburo, me quedo sin laburo, si un día que no trabajo porque trabajo por día y me pagan por día, y si yo no voy, ese día no me lo pagan, también están esos otros factores. Está como ya internalizada esa cuestión, ¿no? Sí. Definitivamente. Entonces uno a veces se pone en ese lugar de, bueno, no, tengo que salir rápido, no puedo darle lugar a la angustia, de estar angustiado es algo que está como en este momento hasta mal visto, digamos, ¿no? Como, bueno, hay que ser feliz, hay que estar bien, hay que estar saludable, siempre hay que estar saludable, hay que ser fuerte, ¿no? Bueno, son los mandatos de época, me parece. Hasta que el cuerpo aguante. Y así nos va también. Así nos va. Bueno, esclarecedoras. Genial. Me encantó que hayamos compartido este último programa y que terminemos hablando de algo que seguramente yo, a diferencia de Germán, vamos a vivir, que es un duelo. Sí. Vamos a cagar cuchillazo abajo después. No, duelo, yo no soy... Duelo gaucho. No, un duelo... No, yo lo único que quiero decir es que fue una experiencia muy linda, peleamos mucho, llaveamos mucho, pero ver cómo el Matías, porque yo entiendo el duelo del Matías en este momento, porque Matías fue el que se echó la producción del programa en sí al hombro. Porque si me pedí producción a mí, yo mando 2 mensajes y me decís que no, bueno, ya fue, no va a venir. Ya está, yo no soy molesto en ese sentido. Pero Matías estuvo, por eso le duele más, porque él fue quien agalló la papa caliente y dijo, bueno, hagamos puré. Hagamos puré, pero con la mano hizo puré. Así que, nada, te entiendo, Matías, entiendo tu duelo, la verdad, sé que es triste para vos, pero bueno, hay que seguir adelante, pa. No, obvio, vamos a seguir. Y fue genial que cerrar con gente amiga este ciclo y acompañar. Acompañar, es importante. Y que hemos hablado de cosas que nos importan, que eso también, esto es lo bueno de haber estado en este lugar, estar en este lugar. Poder hablar de las cosas que también nos pasan y que no están al orden del día, si no están ahí en lugares que son nichos a veces pequeños, y bueno, que estén en un medio de comunicación hablándose de esto, conversando de esto, mejor dicho, porque algún resto saber queda, es muy importante. Y ser parte de eso me pone muy feliz, y seguramente vamos a tener miles de Apocalipsis feliz de otras formas, y en otros lugares seguramente, y acá también. Con otros nombres. Con otros nombres, con otros names. Bueno, gracias Vane, gracias Jime por estar. Sé que, como dije al principio, fue hace mucho que programamos esto y se dio en el momento justo. Y terminamos hablando de las cosas que por lo menos a este programa sí le importan, y la gente que nos escucha también. Se puede duelar colectivamente. ¿Sí? Así que les cuento que después le vamos a dar un abrazo comunitario al Matías. Así que bueno, Germán, un gusto. No, el gusto ha sido todo mío, Matías. Nos vemos cuando... Nos veamos. Nos veamos. Nos vemos el sábado, seguramente. Sí, sí, porque... Porque tenemos otras cosas también, otros programas. Otros programas, pero con otros viejos. Con otros No viejos. se quejen tanto. Bueno, audiencia, gracias por habernos acompañado en este ciclo, y nos vemos cuando nos veamos, y nos vemos en el futuro. Esto fue Apocalipsis Feliz. Hasta siempre. Hasta